Muy bien, estamos en vivo y al aire a través de Facebook Live. ¿Qué se te quiere apoyar? Desde la cárcel. Así le hubieras llamado el episodio de hoy. Seguimos en sueños y aflicciones. Sí. Sueños. Bienvenidos a todos los Facebook Live. Pueden ir compartiéndolo. Vamos compartiendo. Esto es Infinita Radio. ¿Cómo comienza? Infinita Radio presenta. Ándale. Muy bien, bienvenidos a este hermoso, ¿verdad? Un sábado más en el cual podemos estar aquí en Infinita Radio en la 102.7 FM. Para todo Juchitán, una vez más, su programa Esperanza para la Familia en la serie que llamamos Esperemos, si no se alarga hasta las 8, 9, como en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Pero bienvenida, Monse, ¿cómo estás? Contenta, a gusto de poder seguir avanzando en la historia de José. Estamos en una serie que se llama Programas. Comenzamos con la historia de José, su trasfondo familiar y todo lo que ha venido atravesando, pasando. Nos hemos identificado con la vida de José. Muchos nos han hecho llegar sus comentarios también de cómo es que se pueden llegar a conectar, que tiene, pero que todavía el día de hoy es relevante, es importante y que todo puede suceder hasta en las mejores familias, ¿verdad? Estamos en el programa Esperanza para la Familia. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando a través también de las redes de Infinita Radio, a través del... Entonces, y seguimos con sueños y aflicciones. Sueños y aflicciones, este episodio en el cual vamos a ir identificándonos, ¿no? Con el aspecto más importante que tiene el ser humano para crecer, para madurar, es el carácter. Bellísima historia relacionada precisamente con eso, con el crecimiento del carácter de una persona, pero cómo también se involucra la familia a lo largo de estos 4 episodios, que por cierto, haciendo un pequeño anuncio, puedes encontrar para la familia aquí en el enlace que te aparece constantemente ahí en el en vivo. Ahí puedes encontrar ya los episodios anteriores. También puedes encontrar en los enlaces, puedes darle clic para encontrar episodios. Estamos ahorita en la temporada 2, gracias a Dios, mira qué hermosa bendición, comenzando aquí que fuera nuestra casa albergue, por así decirlo, de este programa, y bien agradecidos poder saborearlo, disfrutarlo. Es un acontecimiento importante en la vida del hombre, de la mujer, cuando las cosas empiezan a como que se empieza a... en medio de las circunstancias, y es como un cliché que digamos, es que después de la tormenta siempre viene la calma, pero cuando estás en la tormenta no quieres seguir viendo tormenta. La tormenta es como el lugar de ahogo, de sufrimiento, el lugar de la depresión, el lugar donde muchas veces donde estás bajo circunstancias que ponen en aprietos tus emociones y de todo. Es donde la aflicción muestra quién eres. Al final de cuentas, las aflicciones sirven para mostrarnos quién verdaderamente somos. Y bueno, a modo de también
personas que han estado ya en el en vivo, que se están conectando. Saludos de donde quiera que nos estén sintonizando, hasta donde esté llegando también la sintonía de Infinita Radio. Y pues vamos rápidamente, tenemos que hablar muy breve, muy del Las historias pasadas, o más bien los programas pasados, seguimos hablando de José. En el último episodio específicamente, José había sido encarcelado injustamente porque la esposa de su jefe, de la esposa de Potifar, pues como que ya le había echado. Pero él calumnia esta difamación de que él había tratado de violentarla. Lo echan a la cárcel y en la cárcel pues una vez más está puesto a disposición, una vez más está pues no nada más puesto ahí injustamente, sino que le toca y que no se resolviera su situación. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel, el tiempo que pasó ahí, pues también se ganó la confianza del jefe de la guardia de la cárcel, y algo que podemos resaltar de eso es que él nunca pierde esta sensibilidad en su corazón, también esa cercanía para con Dios, porque una vez más también el jefe de la cárcel, de todos los prisioneros, pues se da cuenta de que hay una distinción en la vida de José, que hay algo, una gracia especial. Así, cuéntale de mi situación. Entonces llega el momento que pues el copero sale libre, otra vez está cerca del faraón y se le olvida la existencia de José. Dice la Biblia, ya aquí empezamos con Génesis 41, que ya sería entrar al tema que corresponde de hoy. Ese fue el brevísimo resumen del capítulo pasado. Entonces, en este punto tenemos a un José que efectivamente puede y tiene todas las armas y todas las razones para acabar frustrado, para acabar dolido, para acabar con digamos así, con un resentimiento, con una sensación de impotencia, de rabia, pero hay todo lo contrario. O sea, en lugar de estar amargado, herido, resentido, frustrado, enojado, ofendido, permanece con la misma actitud de humildad, de disposición, de disposición, pero más que nada con esta moral inquebrantable, una moral que a pesar de las injusticias y a pesar de todo lo que está ocurriendo en ese momento, no se está dejando llevar por esas emociones que pueden haber en su corazón. Y vaya que es difícil controlar las emociones, y más, o sea, más cuando hay injusticias de por medio, cuando hay alguien hablando mal de ti, cuando hay alguien levantándote falsos, cuando hay alguien que te está de alguna manera calumniando o enjuiciando sin fundamento, o inclusive usando de mentiras, porque la razón por la que José estaba ahí era precisamente porque se le estaba acusando de intento de violación, ¿no? Entonces, él tiene la misma actitud, y la misma palabra menciona esto, que Dios no se apartó de él, Dios permaneció con él. Y vemos una característica muy importante en José, que es lo que es la base del episodio de hoy. Creo que la base por la cual nosotros debemos de mirar la vida de José y ver ese reflejo de lo que también Jesucristo es a través de esta historia, es que todo parte de esa conexión que tiene José con Dios. ¿Cuál es esa conexión? Que hay una conexión en su corazón de amar a Dios por sobre todas las cosas. José en ese momento no pierde la actitud. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice ahí que el mismo jefe de la cárcel lo pone al cuidado de todos ellos, al cuidado de todos los presos que estaban ahí. Y el hombre lo hacía tan bien, y el hombre era tan de confianza, y el hombre era notablemente capaz de llevar a cabo cualquier tarea que se le asignara, aún a pesar de su condición y aún a pesar de sus sentimientos, que el propio jefe de la cárcel, que por cierto era la cárcel de la guardia real del faraón. Esto significa que digámoslo así, Potifar, de donde él viene, que es la casa de Potifar,
él era el encargado de la guardia, por así decirlo. Decíamos que era el Harfuch. Y había una cárcel, digámoslo así, especial, en la cual él era también el encargado de esa cárcel. Entonces, en esa cárcel había diferentes tipos de delincuentes, pero estos delincuentes estaban relacionados más con la posición política y la posición gubernamental, a tal grado que se encontraban estos dos funcionarios, ¿no? Que es el copero y el panadero. Ellos tienen el sueño y, como bien mencionaste, ¿no? O sea, cuando ocurren estas cosas de que él de alguna manera les pide y les solicita a modo de decir, por favor, el día que puedas estar delante del faraón, recuérdale mi situación, menciónale mi vida. Y esto era algo muy cultural en el antiguo Egipto. El hecho de que José le dijera, acuérdate de mí cuando estés delante del faraón, era el hecho de poder pagar el bien que alguien hacía. O sea, porque si tú le hacías un bien a alguien, ajá. Sí, tú me lo explicaste, pero recuérdame esa parte. Sí, entonces en ese punto era como devuélveme el favor que te estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el favor consistía en darte la razón de los sueños que cada uno tenía. Entonces, esos sueños van a ser una referencia para que el propio faraón sea el instrumento para traer una luz en medio de este proceso que está viviendo José. ¿Por qué? Miren, hoy en día vamos a plantear el primer aspecto. El primer aspecto es que moralmente José no se vino abajo, moralmente no cayó, moralmente permanece con esa misma actitud. ¿Dónde ves esa actitud? El hecho de interesarse por cómo estaban turbados estos dos funcionarios. Ambos soñaron, ambos tenían sueños. En Egipto el arte de los sueños era una manera de transmitir era buscar a través de los adivinos y a través de los magos, que en esa época eran, digámoslo así, lo que representarían sabios, ¿no? Los sabios del faraón. Ellos eran el portal para trasladar el conocimiento divino a la tierra. Los sabios y los magos de Egipto, ellos tenían un método de interpretar sueños. Inclusive se han encontrado, hay un papiro que se encontró, tiene el nombre así como en inglés, Chester, te mencioné, Chesterberry, y tiene un 3 como a modo romano, donde ahí se encontró descripción, parte de lo que en el antiguo Egipto se hacía con referencia a los sueños. Esto se traducía de la manera como un códice para interpretar sueños, un códice que se utilizaba a modo de guía por si alguien tenía un sueño, si alguien quería conocer el significado del sueño. Estos magos y estos sabios eran como que eran lo que tenían el dominio. Entonces, para que un hombre pudiera interpretar los sueños, la realidad es que solamente tenían que saberlo a través de estos magos. Claro que el hecho de que José pudiera interpretar el sueño, no nada más era el hecho de saber qué significaba el sueño, porque esa es cualquiera puede darle un significado a un sueño. Era el hecho de que ocurriera lo que el sueño, lo que se está traduciendo del sueño. Entonces, esto ocurre cuando el copero, en la celebración del rey, en la fiesta del rey. 2 años después. 2 años después es lo que vamos a ver. Dice la palabra que en el capítulo 41, que pasando estos 2 años, Faraón tiene un sueño, y el sueño trataba de que él estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas, y que estaban pastando en un prado, y que tras de ellas subían otras 7 vacas de feo aspecto, y que éstas se paraban cerca de las vacas hermosas. Las vacas de feo aspecto se devoraban a las 7 vacas hermosas, y esto despierta a Faraón. Se vuelve a dormir Faraón y tiene un segundo sueño: 7 espigas llenas, hermosas, que crecían de una sola caña, pero después salían otras 7 espigas que estaban menudas, de mal aspecto, y que estaban abatidas por el viento. Pero las 7 espigas menudas se devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas de fruto. Entonces se despierta Faraón y tiene este sueño, y por la mañana pues el hombre estaba agitado de espíritu y envió a llamar a estos magos de Egipto, que son los que nos estabas comentando hace
hace un momento. Estos que ya estaban entrenados a leer el códice y a decir, no, pues el códice dice que si sueñas con nubes, entonces significa esto, si sueñas, porque de eso se trataba ese documento, vamos a llamarle, ¿no? Que no podemos decirte exactamente cómo era, pero lo que sí estamos seguros es que ellos habían aprendido por años a interpretar dentro de su intelecto. Sí, es que dentro de la egiptología, dentro de la egiptología, en su rama de la religión, el interpretar sueños era una, digámoslo así, era una especialidad de los magos y exclusivamente de los magos. Por Entonces, eso él esto los manda a llamar. Sí, no, los manda a llamar para saber, pero había aquí un conflicto porque muchas de las cosas que se mostraban en el sueño del faraón se contradecían en su sistema de códice. Entonces los magos y los sabios no hallaban la manera de poder traducirlo, porque las vacas significaban una cosa y a lo mejor el río significaba otra. Entonces vacas y ríos como que no va de la mano y luego sueñan con esto. Claro que para los sabios fue difícil interpretarlo, inclusive no obtener como tal una razón del por qué lo estaba soñando. ¿A qué grado llegaba esto? Miren, Egipto en la época antigua, Faraón representa un dios para los egipcios. Entonces imagínate que el faraón tiene este sueño que de alguna manera es un sueño, no es el mismo sueño, sino que luego tiene un segundo sueño y perturba el corazón de Faraón. Aquí los sabios y magos pudieron haber dicho, Faraón, no, mire, como no hay manera de traducirlo en este códice, en el códice que tenemos, pues probablemente haya sido que le hizo daño el sándwich que se comió y no se preocupe, o sea, no va a pasar nada malo, aquí Dios, no hay... el Dios aquí, tal no nos quiere decir nada. Sí, o sea, creo que ni Ra me habló, ni el otro, Osiris, ni el otro, ni nada. Entonces, como no hay manera de que se confirme que esto es un mensaje, pues no se turbe, pero el problema es que el faraón estaba turbado, o sea, el problema es que el faraón quizá la manera en la que vivió el sueño y la manera en la que vio las cosas provocó en él esta incertidumbre de saber verdaderamente qué cosa era. Claro que cuando no hay respuesta en esto, cuando no los sabios no logran interpretar el sueño, ni siquiera dar una pista, esto preocupa más al faraón. Y seguramente el faraón lo platicaba demasiado o toda la gente que estaba a su alrededor se había enterado, porque llega el momento en que el jefe de los coperos, el que había estado en la cárcel, habla con Faraón y le dice, ay, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra tus siervos y nos echaste en la prisión en la cárcel del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado, como diciéndole, son 2 sueños, pero cada sueño tiene su significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Mira lo increíble que está esto. Y todavía le dice, y tal como lo interpretó, así sucedió. Esto es muy importante. Miren, en el capítulo anterior, el copero se olvida, en el capítulo anterior es como un lapso de 2 años. Entonces, cuando el copero se olvida de José y que ocurrió todo lo que él le había dicho en el sueño, que iban a matar al panadero, lo iban a colgar y a él lo iban a restituir en la posición, él se olvida. Y él se acuerda 2 años después, producto del sueño que tiene el faraón. ¿Sabes qué pasa? Que si el hombre se hubiese acordado de José en ese momento, como José le había dicho, por favor, el día que estés con el faraón, por favor, platícale mi asunto. Mira, yo lo único que quiero es poder tener al menos un juicio, es poder tener al menos dar mi versión de la historia. Voz. Sí, que me den al menos la oportunidad de hablarlo, porque injustamente yo estoy aquí. De hecho, él le dice, es más, yo ni siquiera debería de estar aquí en Egipto. A mí mis hermanos me vendieron, por favor. Alguien que me haga justicia. Eso es lo que él está clamando, justicia. Pero ¿qué hubiese pasado si el copero hubiese hablado en ese momento, antes del sueño del faraón? Probablemente sí. Imagínate, llaman a José, lo ponen, le hacen una especie de juicio. Pues es verdad, mira, resulta que José salió,
librado. Resulta que José salió, absuelto. Se comprueba que es inocente. ¿Qué hubiese hecho José? Ya no puede regresar a casa de Potifar porque ahí está la que la acusó de abuso. Ahí está doña Esa que la acusó malamente. Ahí había llegado desde que llegó a Egipto. Habían pasado probablemente ahí unos 7, 8 años que estuvo en casa de Potifar. Regresar a casa de sus padres, ya para ese entonces van 11 años. Entonces, imagínate, regresar a casa de su padre, que vivían en tiendas en medio de ciudades. Probablemente si regresaba en una de esas ya su padre ya no estaba. Entonces, ¿a dónde más iba a ir José? Sí. Probablemente José lo único que iba a hacer era hacer de su vida en medio de Egipto como uno más, porque él ya había aprendido las costumbres y todo eso. Pero Dios permitió que precisamente el copero se olvidara, porque en 2 años, con el sueño del faraón, iba a llegar la oportunidad para que entonces José ocupara la posición a la cual Dios necesitaba que ocupase. Acuérdate, José no es un hombre que esté buscando un don. En la cárcel él da cuenta que las oraciones de José no son, Señor, revélame cuál es mi don aquí, o sea, José está esperando una sentencia, está esperando qué va a pasar con él. A lo mejor la sentencia fue que toda su vida se quede en ese calabozo, pero en medio de esa situación, él está aún siendo utilizado por Dios en la espera, en lo oscuro, en la condición más baja y más humillante que te puedas imaginar, pero aún así está teniendo a disposición el deseo de su corazón de decir algo más todavía hay en esta situación. Lo que te deja ver es que aunque estemos pasando esas situaciones difíciles, esas crisis, esos momentos de calabozo, de tormenta, como decíamos al inicio del programa, Dios en medio de todo eso está obrando, está haciendo algo. Pasaron 2 años y José sin respuestas, pero nunca pierde la buena actitud de su corazón. Pasaron 2 años de que no se le hiciera justicia, pero él se mantiene íntegro, siendo proactivo, ayudando, haciendo algo que vemos que desde chico ya lo venía desarrollando. Y nosotros pensábamos, cuando estábamos hablando de este caso en nuestra casa, ¿no? Decíamos, imagínate cuántos hombres de familia están pasando por situaciones, padres o madres de familia, donde están viviendo crisis, que están sacudiendo sus cimientos de su carácter y está poniendo esta situación difícil. Los está sacudiendo, los está probando, ¿no? Hasta nos atrevemos luego a decir, es que esta es una prueba y soy tu mejor guerrera, Dios, pero ya párale, ¿no? Y hacemos chistes de esos. Pero en realidad, si esa prueba Dios la está permitiendo, es porque te va a refinar y va a sacar algo mejor. Y puede que pasen 2, 3 años o el tiempo que Dios haya determinado en su plan, pero que su plan se cumpla. Y me hablabas y me explicabas lo de Romanos 8:28, ¿recuerdas? Era en sí, de hecho, en ese momento, mira, Romanos 8:28, no sé si lo tengas ahí, en lo que lo encuentras, muchas veces nosotros tenemos esta frase, ¿no? Bueno, ya lo que pasó, pues al final de cuentas, pues todo obra para bien, ¿no? O sea, eso es lo que decimos cuando venimos de una mala experiencia o venimos de una mala situación. Pero en realidad, déjame explicarte cuál es la verdadera razón por la cual podemos usar este versículo, que completo se lee de la siguiente manera, el 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como la primera parte dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no puedo imaginarme cómo es el corazón de José, que ha sido traicionado por sus hermanos, fue separado abruptamente de la única relación de afecto que tenía, que era la relación de su padre. Recuerda que probablemente con su madre duró muy poco tiempo en cuanto a esa relación, porque el hermano de José, el último, que es Benjamín,
Cuando nace Benjamín, muere su mamá. Entonces, la única relación afectiva que tenía José era con su padre, y probablemente haya desarrollado toda su preadolescencia, adolescencia, porque hasta los 17 es cuando es vendido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, imagínate, tiene una ruptura abrupta de la parte familiar con su papá, tiene una mala relación con sus hermanos, es vendido como esclavo, tiene que adaptarse a las costumbres religiosas, sociales y todo lo que tiene que hacer como un esclavo para ponerse a disposición y servir a alguien más que en su vida ha conocido o en su vida ha tratado. No hay manera de decir no. Bien. No tiene opción para negarse. ¿Cómo está ese corazón que aún encima de eso tiene la disposición de ponerse a hacerlo o hacer lo que tiene que hacer con la mejor actitud? Porque mira, ya su vida se basaba en limpiar cadenas, limpiar, servir comida a los prisioneros. Eso era su día a día, pero lo hacía tan bien el hombre y lo hacía con tanta gracia que aún el encargado de esa prisión podía estar confiado en él, podía estar tranquilo. Es más, yo me imagino, te puedo soltar las cadenas y tú no sales corriendo, muchacho, porque eres tan íntegro que no hay maldad en ti, que no hay manera de buscar que quieras hacer algo malo. O sea, entonces, en ese sentido, aquí yo lo único que veo es un hombre que solamente le queda agarrarse de Dios, agarrarse del conocimiento que su padre le pudo haber transmitido de quién es Dios. Recuerda, en estas instancias no hay una ley mosaica, no hay una cosa que tú digas, bueno, voy a tener mi Biblia para que ahí en la cárcel voy a leer mi Biblia a ver si de vez en cuando. No, este tipo no tiene manera de saber cómo es Dios. Él está experimentando esa relación profunda con Dios producto de todas las malas experiencias que está atravesando. Se mantiene íntegro ante la amenaza de caer en el adulterio por causa de la mujer que lo desea. La mujer se le insinúa y todavía él dice, no, ¿cómo me voy a atrever a pecar? ¿Cómo? ¿Quién le enseñó qué es esa palabra? Pero él en su corazón tiene un vivo fuego por amar a Dios y por hacer lo correcto, que al final de cuentas ese es el resultado. Creo yo que este versículo que tú lees cuando dices, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Claro, en ese momento tú a José le preguntas, ¿cómo vas a creer en Dios si ve cómo Dios te tiene? O sea, cualquier ateo le puede decir a José, ¿dónde está tu Dios, José? Y José puede decir en ese momento, no sé dónde ha estado, lo único que sé es que ha permanecido conmigo. Sé que Él ha estado aquí conmigo porque Él es el que me ha dado la gracia. Me la dio con Potifar, me la dio con el jefe de los carceleros. Y aunque Él no esté aquí, aunque Él no me saque, aunque yo físicamente no lo vea, aunque yo físicamente no lo pueda experimentar, y aún en medio de este dolor y en medio de todas estas dificultades, no pueda expresar a Dios en medio de eso, lo que sí sé es que mi amor sigue incondicional a Él. Uh-huh. Y en base a ese amor vemos que efectivamente todas las cosas están obrando para bien. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, o sea, los que Él también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que podemos decir lo siguiente: si todas las cosas obran para bien en tu vida, número uno, es porque tú no solamente le quieres ver el lado bueno a las cosas malas, es porque tú amas a Dios y entiendes que a pesar de las cosas malas, Dios lo que está haciendo es que con esas cosas malas está cambiando tu carácter para que se asemeje y se parezca y se iguale al carácter del Hijo de Dios. Dice, conforme son llamados, conforme son predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y no es que te salga barba como Jesús, o no es que te crezca el cabello largo, no, está hablando del carácter, de la imagen del carácter, del valor que tiene del carácter. Los problemas que tú estás atravesando, las dificultades que tú estás atravesando en tu familia, las cosas que están pasando alrededor de tu familia, todo aquello malo, esta palabra funciona
con dos condiciones. La primera, porque estás amando a Dios verdaderamente. Recuérdate cuál es el primer mandamiento. Más adelante vendrá la ley mosaica que dice: amarás a tu Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo. No hay manera que nada, absolutamente nada vas a dejar que ame otra cosa sino a Dios. Y luego viene Cristo Jesús bajo la gracia y dice: yo no vengo a abolir la ley, sino que ahora te puedo resumir los mandamientos en dos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Te das cuenta que es el mismo principio que dice en Romanos? Los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Por eso es que José, lo único a lo que está agarrado, su religión a la que José está agarrado, es al amarte Dios por encima de todas las cosas. Y como te amo Dios, voy a cuidar de no pecar. Como te amo Dios, voy a cuidar las cosas que a ti te agradan. O sea, entonces, ¿cómo entendía José el pecado? El pecado José lo entendía: todo aquello que le haga daño a mi prójimo. Todo aquello que le haga mal a mi prójimo, yo me voy a abstener de hacerlo, porque ya lo sufrí, porque mis propios hermanos pecaron contra mí. ¿Cómo? Vendiéndome, queriéndome matar, buscándome el daño para mí, para con mi padre. Yo no voy a hacer lo mismo. Él entendió estos principios. Imagínate. Sin que nadie se nos enseñara ni él no llevó sacramento, no llevó discipulado. Este hombre tiene el corazón a plenitud, entregado a Dios, y por esa misma razón el carácter de Cristo lo ves aquí reflejado. ¿De qué manera? No buscando venganza, no buscando posición, no buscando de alguna manera lo suyo, lo propio. Él pidió a modo de responder al favor que le había hecho al copero, pero se olvidaron de él, y eso no impidió que esto determinara el corazón de cambiar el corazón de José. Ahora, vemos más adelante que pasa esto. Ya soñó el faraón, ¿verdad? Ya tuvo el sueño. Ahí vamos, porque si te estamos diciendo que algo bueno ocurrió en la vida de José, esta es la parte medular de la historia de hoy. Cuando faraón tiene estos sueños y se acuerda de él el copero y dice: vamos a mandar a llamar, se presentan a José delante del faraón. Dice que incluso hasta lo raparon porque era indigno que ellos tuvieran cabello. Entonces lo rapan, lo bañan, lo visten y le dicen: ahí está faraón, te lo presentamos. Y justamente José, cuando faraón le expresa: mira, tuve unos sueños, yo quiero que me digas qué es, José inmediatamente, por ese corazón tal como lo tenía, no se atribuye ningún don personal. Él apunta todo para con Dios y él mismo expresa con sus palabras: no está en mí el poder interpretarlo, esto es asunto de Dios. Y ahí también ves a un hombre que tiene un corazón que ama a Dios, con tal de no agarrarse o atribuirse: yo soy el más grande, yo soy el más bondadoso. Es que eso era lo que quería, eso era lo que le pidió al copero. Acuérdate, le dijo: si estás delante de faraón, mira, hazme este favor, platícale de mi vida, platícale de mi situación. Ya tiene la oportunidad, ahora está delante del faraón, ahora sí puedes tú hablarlo. Él se puede de alguna manera enfrascar, sí, defender, pero también él se puede ¿cómo se dice cuando eres solo para ti, ¿cómo se llama? Egocéntrico, narcisista, ególatra. Ensimismar, cuando él se puede ensimismar en su problema, pero él es llamado para una razón específica. Dice el faraón, le dice: oye, me dijeron que tú interpretas sueños y me dijeron que él dice que se cumplió tal cual lo que tú le interpretaste. A ver, yo tengo este sueño. O sea, faraón no le está diciendo: oye, ¿qué haces aquí? ¿Cómo es que llegaste para acá? Eso es lo que él quisiera que le preguntaran. ¿Y tú por qué estás encarcelado y todo eso? No. O sea, José, de lo que pasó, de interpretar los sueños, no ha vuelto a interpretar un sueño, nada más interpretado el de dos personas, y otra vez lo llaman específicamente para eso, y ves a un José centrado en lo que se le está pidiendo, que no es oportunista. Exactamente, que no está sacando ventaja del don que tiene, no está sacando ventaja del don que tiene. Por eso es que te digo que el corazón que tiene José es un corazón parecido, y vemos muchas similitudes en la expresión de Cristo en esta historia. ¿Por qué? Porque está siendo llamado desde lo más vil y desde lo más menospreciado, que es el calabozo, el lugar donde están los condenados, donde están los sentenciados, malhechores, donde están los malhechores. O sea, él es llamado de cambiarlo completamente todo de la noche a la mañana. Y tú dirás: mira, o sea, ponte a pensar esto. Cuando es llamado a interpretar los sueños, José
tiene bien en claro de quién es el don. José tiene bien en claro por qué puede interpretar el sueño. Y lo que le dice al faraón es: faraón, será usted muy faraón y será muy padre la historia que le contaron de que interpreté el sueño, pero eso no depende de mí, faraón. Se lo hago saber, por si usted piensa que el hecho de que me cuente sus sueños, el hecho de que tú vengas a mí y yo tenga el título de pastor, a lo mejor, ¿no? A lo mejor yo tengo el título de profeta, o a lo mejor tengo el título de siervo de Dios y todo eso. Eso no significa que el poder de Dios actúe, porque el poder es de Dios, porque el don viene de Dios, y Él es el que hace las cosas y que hace que funcione. Que la solución del problema no está en ti, vaya. Sí, y ese es el error que cometemos muchas veces, el creyente poniendo su mirada en el hombre y pensando que el hombre tiene que resolver el problema. Y no, José deja bien en claro, porque tiene una actitud de humildad, y es que no puedes tú alcanzar la preeminencia, alcanzar el estatus alto, si primero en tu corazón Dios no trabajó la humildad, si Dios primero no te forjó en humildad, si Dios primero no te mostró el aprecio que se tiene, aún en esa celdita, en la poca luz que había, con esa poca luz estar agradecido. Aún cuando estaban José de un día para otro está llegando a la altura con el faraón, está entrevistándose con el faraón, por así decirlo. Puede promoverse, pero él no busca su promoción. Él lo que busca es entender el propósito por el cual está siendo llamado. Y siempre poniéndose a disposición, como bien nos decías hace rato. Él pudo haber dicho, antes de interpretarle, nada más le voy a hablar tantito de lo que me pasó. Me gustaría darle ahorita le interpreto el sueño, déjale cuento mi testimonio, porque es importante que usted sepa cómo tengo yo mi corazón ahorita, ¿no? No, exacto, porque muchas veces caemos en esta de hemos sufrido tanto, hemos pasado por tanto y tenemos tanto rollo que la primera persona que conocemos, a todo el mundo le vamos contando, es que no sabes lo que me pasó, es que si yo te contara algo, y es una cosa donde a todo el mundo le andamos platicando nuestras penurias, cuando bien acabas de decir, hace ratito me gustó mucho eso, en esa celdita, aún con esa poca luz, ahí estaba Dios. Dios sabe por todo lo que has atravesado, Dios sabe por lo que estamos pasando, Dios sabe las situaciones de tu corazón, las angustias, el estrés, la ansiedad, el dolor, el sufrimiento, Dios lo sabe, pero no vamos a promover más esa obra, sino, bueno, Señor, con todo esto que traigo, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo hacer que esto funcione? ¿Cómo le puedo, hoy padre de familia que está sufriendo, cómo le puedo servir a mi familia? Si tengo traumas, si tengo situaciones, me quedé sin trabajo, o mi esposa me fue infiel, o una cosa así, pero Señor, ¿cómo te puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Y esa es la actitud que nos toca tener en estos tiempos. Cuando Faraón llama a José, él explica el sueño, y esta vez el sueño trae más detalles, ¿no? Pero enseguida José le responde al faraón de manera en la que no necesita ni consultarlo. Parece ser que José, cuando está recibiendo la información del sueño, ya está en proceso de traducción de sueños, y él empieza a entender y a comprender todo lo que significa cada sueño. Y lo increíble de esto es que ya ves a un muchacho que ya no es tan muchacho. O sea, muchacho me refiero a que llegó de 17 y estamos hablando que ahorita probablemente está cercano a los 30. Sí. Cercano a los 30. No es casado, no ha podido ni siquiera, ¿verdad?, disfrutar de esa vida de casado. Sin embargo, es un adulto a estas alturas de la vida, ¿verdad? Un joven adulto que lo que muestra en su corazón es la capacidad de comprender para qué pasó el proceso que pasó. Él empieza a dar la traducción del sueño, ¿no? Y le dice, sí, faraón, estos son 2 sueños, pero los 2 sueños significan lo mismo. Y el significado es vienen 7 años de abundancia. Después de esos 7 años de abundancia, va a haber una escasez. Va a haber una escasez de 7 años más, y ese es a grandes rasgos lo que va a aparecer. Con toda la humildad, en el verso 33 le da un consejo al faraón y le dice, provéase ahora faraón un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que
vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlos, todavía le dice. Es como, no nada más te interpreto el sueño, sino también te voy a decir, Faraón, en qué puedes mejorarlo, cómo lo puedes mejor trabajar, qué pudieras hacer, porque ahí está el don ya trabajando a favor de, porque si algo que nosotros hemos aprendido es que los dones deben estar puestos a servicio. Hay cosas también importantes en esta parte. Mira, el sueño nada más abarcaba la parte de que el significado llegaba hasta la parte de la hambruna, pero el hecho de que José pueda decirle o darle una solución habla de todo lo que es el proceso de vida que ha tenido José. O sea, cuando él comienza a sugerirle, él en ningún momento hasta ahorita él tiene una posición para sugerir. Para eso están sus sabios, para eso están sus consejeros, sus magos. Y él aprovecha la sabiduría que Dios le ha dado a lo largo de todas las dificultades que ha vivido, pero también a lo largo de la experiencia que él ha adquirido. ¿Por qué? Porque él le dice al faraón, mire, este asunto lo tiene que hacer ya, porque Dios no va a cambiar de parecer. O sea, esto ya va a ocurrir sí o sí. Y lo que usted puede hacer a modo de darle un consejo sin que él le esté diciendo, te voy a dar un consejo, faraón. O sea, no, él lo que está diciendo es, este problema que se te va a presentar amerita la sabiduría de la siguiente manera. El conocimiento lo tengo. ¿Por qué José tenía el conocimiento? Porque ves a un hombre que le dice al faraón, necesitas gente de confianza. Primer lugar, necesitas poner a gente de confianza. Esa gente de confianza necesita que administre por regiones y por grupos. ¿Dónde había aprendido eso José? Pues lo había aprendido desde su casa. ¿Quién era el encargado de dar las buenas cuentas en su casa? ¿Quién era el encargado de decir, mira papá, ¿cómo se llama? Este pateó a 3 ovejas. Simeón se le hizo fácil hacer barbacoa de una. Leví, Neftalí se les perdieron 3. O sea, él llevaba precisamente no la parte administrativa, él llevaba la parte de confianza para con el jefe. Por eso es que le dice a Faraón, usted necesita poner gente de confianza, porque verdaderamente con gente de confianza a cargo podemos hacer que las cosas se lleven a cabo. Y aparte de eso, usted también necesita, les dice, va a guardar, va a formar un sistema de ahorro, de financiamiento, un sistema que nos permita para los 7 años de hambruna el sustento de todo el país. Todas estas cosas, ¿dónde las aprendió? Eso no es parte del sueño. En el sueño no viene qué tiene que hacer. Recuerda, en el sueño nada más una vaca se come a la otra y las plantitas se come a la otra plantita. Pero todo lo que José le está diciendo es parte de su proceso y de la sabiduría que Dios le está dando para darle una solución a él. No le está diciendo, mira, te voy a decir algo, necesitas contratar hebreos porque tus egipcios no sirven para esto. Tráete a hebreos nada más. No, le estoy diciendo, usted necesita poner gente a cargo, necesita poner una cuota, va a poner un impuesto. Se cree que en el antiguo Egipto ya había una especie de impuesto dado del 10%. José promueve un 20%, ¿sí? Entonces, en medio de eso, le da toda esta sabiduría de cómo afrontar el problema, y eso es muy importante que entendamos. Podemos tener conocimiento de las cosas, pero para resolver problemas necesitamos sabiduría. Y la palabra de Dios es clara. Cristo es la sabiduría de Dios. La solución de todos nuestros problemas está en Cristo. Cuando tú ves aquí a un hombre tratando de entregarle al faraón la solución del problema, se la da a través de la sabiduría. Recuerda que los que estaban encargados de resolver este tipo de situaciones eran los sabios, los magos, pero todos ellos tenían puesta su fe, su religión, su esperanza en dioses falsos como Ra, como el otro, Osiris, Horus y todos los que cerca de más de 300 dioses tenían los egipcios. Entonces, en esta situación, hay algo muy importante que Faraón está viendo. Faraón no solamente está impresionado porque todo lo que le está traduciendo en el sueño es increíble, sino que también le empieza a mostrar
el carácter de José. Faraón está cautivado con el carácter de este muchacho. Es la primera vez que lo ve. No lo conocía, no sabía nada de él. No tenía absolutamente idea de que había un muchacho, peor aún, en la cárcel metido. ¿Qué haces tú en la cárcel, muchacho? Ahora sí, dime, ¿qué haces ahí? ¿Y de dónde has conseguido todo esto? Pero lo mejor de esta parte es que dice, el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo el faraón a sus siervos, fíjate, esto me encanta, porque esto es lo que representa el testimonio, esto es lo que representa el sacrificio. Aquí está la respuesta de haberse negado a la mujer de Potifar. Aquí está la respuesta de todas las lágrimas que pasó esperando, Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me hicieron esto mis hermanos? Aquí está la respuesta del por qué Dios permitió el proceso por el cual José pasó. ¿Cuál es esa respuesta? Está en el versículo 37. Dice Faraón, el que para todos los egipcios es como Dios, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Sabías que es el Faraón? En todo Génesis no vas a encontrar que aparezca por boca de un hombre el término Espíritu de Dios. O sea, la presencia de Dios está con este muchacho. O sea, Faraón obviamente no entiende el concepto de Dios hebreo, al que sí lo entiende Abraham, Isaac y Jacob. Él entiende que el Dios verdadero, el Dios de dioses, el máximo Dios, está en el muchacho. Está contigo. Porque evidentemente los dioses a los que sirven mis magos y todo eso, a ellos no le es más, pensaron que yo estaba loco en una de esas, o pensaron que había cenado una piernita de pollo de más, ¿no? Entonces, al hecho de que aquí exprese estas palabras, es una vindicación en la vida de José, y es una vindicación al proceso de José. Por eso Faraón le dice, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré mayor que tú. Dijo además Faraón a José, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón, imagínate, yo quiero que te imagines la cara de los magos, por favor, imagínate la cara de los magos, de los sabios que llevan años sirviéndole a Faraón, que llevan años haciendo rituales y todo eso, que un día quisieran escuchar estas palabras que Faraón dice, oye, tú eres el sabio de sabios, tú eres el mago de magos, y de repente llega un chamaco de 30 años de la cárcel y lo ponen allá adelante y Faraón queda cautivado. Dice, entonces Faraón se quita el anillo de su mano, la pone en el dedo de José, le cambia las ropas, le pone lino fino y encima de eso le pone un collar de oro en su cuello. Agarra y manda llamar a sus súbditos, le dicen, preparen mi carro y preparen un segundo carro. Montan a José en el segundo carro. Y durante todo, así como se ven en las películas, ¿no? Que sacan los estandartes y todo eso, va el faraón y atrás de él va José y empiezan a gritar, dobla en la rodilla. Y así es como José queda sobre toda la tierra de Egipto. Y luego el faraón le dice a José, yo soy faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Qué difícil es, yo me imagino, para estos magos, para estos religiosos, que de alguna manera venga alguien y eche por tierra todo tu esfuerzo, todo tu tiempo, toda tu dedicación, pero qué duro ha de ser darse cuenta que todo ese esfuerzo y toda esa dedicación ha sido en vano, porque de repente ya ahora hay otro arriba de nosotros que se le reconoce lo que hay en él, no por lo que hace, sino por lo que hay en él. Por lo que es. Por lo que es en su corazón, en su carácter. Y aquí yo tengo unas cositas que anoté porque se me hizo impactante esto. Mire, Faraón reconoció el carácter de José en humildad. Le dijo, Faraón, no es de mí resolver este misterio de tus sueños, No está en mí. No está en mí, es de Dios y dependo de Dios para resolverlo. Reconoció el conocimiento. Mire, Faraón, usted necesita administrar esto y trabajar en esto. Gente de confianza. Lo que significan sus sueños es esto, hambruna, 7 años, abundancia, conocimiento. Pero también encontró sabiduría en José, porque le dio la explicación de qué es lo que tenía que hacer y la manera en lo que tenía que hacer. Y dijo, Faraón,
Pues si tienes el plan y tienes la visión y tienes en cuenta lo que vas a hacer, tú eres el indicado, llévalo a cabo. Qué curioso, ¿verdad? Dios poniendo un sueño a un hombre impío que no conoce de nada, absolutamente nada, de nada, o sea, no conoce de nada y termina reconociendo a Dios en medio de una persona que nunca lo había visto, por primera vez le está viendo, pero el reflejo del carácter de Cristo en José es tan evidente, es una cosa que impregna, pues, o sea, así salpica. Y por último, vio esa capacidad, vio un hombre apto. Ya no era el chico con la túnica de manga larga, ya no era el chico siervo esclavo de Potifar, había aprendido en casa de Potifar, había aprendido ahí todo lo necesario para administrar, para ser un buen líder, para delegar, para apoyar. Fíjate cómo es el corazón de José, siempre interesado en el otro, siempre sabiendo, mira, José es una persona que nunca estuvo pensando en sí mismo, siempre estuvo pensando en los demás. Cuando vio triste al copero, le dijo, ¿qué tienes, mano? ¿Qué pasa? ¿Qué te preocupa? Y cuando vio al panadero, pues que yo también soñé, pero me preocupa, y se interesó por la necesidad del otro. Pero cuando estamos ensimismados, no nos interesa nadie más que nosotros, no vemos la necesidad de nadie más, y por tanto, como no vemos la necesidad de nadie más, no sabemos qué dones tenemos o de qué manera podemos ayudar a los demás. Por eso el segundo mandamiento, que Cristo resumió toda la ley, que son más de 600 mandamientos, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tenemos solamente amor para nosotros y todo gira en función a nosotros y a nuestra necesidad, es ahí donde empezamos a perder de vista la necesidad que tiene alguien más. Y podemos tener muchas aptitudes, muchas capacidades, una manera impresionante de hacer las cosas. Qué bárbaro, o sea, que nos pueden poner en el primer lugar de todas las funciones y habilidades que uno puede tener, pero si no tengo la actitud en el corazón para ponerlo al servicio de otros, si no tengo la actitud para reconocer que no está en nosotros el brillo, sino que ese brillo viene de algo muchísimo mayor, y en este caso del Señor poniéndolo sobre tu vida, ¿de qué va a servir? Podemos estar llenos de buenas aptitudes, pero con una actitud incorrecta, una actitud donde no se permite el fijarme, como bien dices, en la necesidad de otro, donde no puedo establecer relaciones, donde no me puedo poner en los zapatos de alguien más, donde no puedo llorar con el que llora, alegrarme con el que se alegra, donde no puedo imitar los frutos, en este caso, del carácter de Jesús. Entonces, ¿de qué va a servir todas las buenas aptitudes que tengo? Y va mucha gente por el mundo hablando de sus buenas aptitudes, hablando de lo bueno que pueden hacer las cosas, pero uno ve el corazón o uno deja ver el corazón y decimos, pues sí, pero no. Y es que la referencia en la que Dios siempre nos va a poner es con respecto a su Hijo. Tú y yo podemos considerarnos buenas personas, pero para Dios la referencia es mi hijo. O sea, ¿qué tanto te pareces a mi hijo? Si mi hijo no hizo eso a lo que tú llamas acto de bondad, no calificas. No estás considerando, no estás a la altura, no estás a la imagen. Porque no tienes la imagen. Porque el carácter de Cristo es nuestra referencia. Y aquí viene esta relación tan tremenda, ¿no? O sea, José viene a ser el mensajero a este mundo que parece que va a estar en abundancia y que todo va a estar muy bien, pero que un día vendrá escasez y necesidad y va a requerir de que alguien haga algo con respecto a eso. Imagínate que José hubiese decidido irse. ¿Qué hubiese pasado con Egipto? A lo mejor nadie hubiese interpretado ese sueño. A lo mejor Faraón pudo haber dicho, bueno, pues tuve un mal día, tuve un mal sueño. Hubiesen venido 7 años, de abundancia. El Faraón pudo haber mandado de otras 100 pirámides, no sé lo que te imagines, porque estamos súper abundantes. Pero ¿qué hubiese pasado en la época de la hambruna? No iba a haber nadie que le diera solución. Egipto hubiese sido destruido, borrado por completo. Pero Dios tuvo misericordia de esos egipcios. Les puso un mensajero, les puso a un profeta, o sea. Y había un propósito detrás también, el por qué salvaguardar a Egipto. Bueno, termina entonces. Sí, porque al final de cuentas es que voy a este punto. El mensajero para nosotros hoy en día es Jesús. Bien. Jesús es el mensajero de parte de Dios. Jesús viene a advertirnos, mira, si tú no te arrepientes, en tus pecados perecerás.
Si tú no crees en el evangelio, ya estás condenado. El faraón pudo haber ignorado a José. Recuerda, no lo conocía. Nada. No sabía absolutamente nada de él. No tenía referencias de nada. Es más, era hebreo. O sea, no tenía el arte ni la capacidad doctrinal de poder interpretar los sueños como sus sabios. Pero ya le habían demostrado a sus sabios que Ni pinta. que no había nada. Pero esa es la referencia. Jesús habla verdad acerca del futuro. De lo mismo, José habló acerca de verdad. No le voy a mentir. No le voy a negar el problema, no le voy a negar que vienen situaciones, lo que Dios me está mostrando, igual y no le agrade Faraón, pero esta es la realidad. Igual toca en las familias a veces decirnos las cosas, la verdad, aunque no sea cómodo, aunque no sea agradable, aunque duela, aunque cueste trabajo asimilarlo, pero la verdad hace libre, la verdad trae libertad, la verdad hace que ya no haya argumentos, que uno pueda pensar de más. Malentendido. Y José le habló la verdad al faraón, le dijo al futuro, vienen 7 años buenos, pero también vienen 7 años malos, faraón. Y años no solamente malos, una sequía brutal. Mira, el plan de Jesús proporciona pan para la vida. El plan de José era, administrense, ahorren, guarden una diferencia, una quinta parte de lo que se coseche y con eso nos sustentamos para los años difíciles. El plan de Jesús también proporciona pan de vida. Dice que Él descendió como pan de vida para nosotros y el que coma de Él jamás tendrá hambre y el que beba de Él jamás tendrá sed. Esa es la eternidad que te ofrece la verdad en Cristo Jesús. Y por último, la autoridad es dada a Jesús por elección. Cristo nos dio autoridad. Dice que Él dio la autoridad a su iglesia. Le ha dado al cuerpo de Cristo la autoridad ¿para qué? Para deshacer las obras del enemigo, para deshacer todo plan de Satanás, para deshacer toda obra de maldad. Por eso es que ahí está la semejanza. A José se le dio la autoridad, no para subyugar, no para denostar, no para imponer, no para manipular, no para controlar. La autoridad que tenía José, Dios se la otorga a través del faraón, porque sabía que habían almas también que iban a depender. Dios está poniendo a José en una posición no para salvar solamente al faraón, a su familia real, a sí mismo, para salvar a todos esos egipcios de esos 7 años que van a venir de hambre. Así también Dios está salvando hoy en día familias, está salvando familias a través del mensaje de la cruz, a través del mensaje del perdón y del amor, a través de que la gente se acerque como familia, uno que se acerque en la familia, con uno basta para impregnar ese mensaje de arrepentimiento, de amor, de sacrificio. Pero en nosotros está la disposición de buscarle, en nosotros está la disposición de querer cambiar, en nosotros está la disposición de conocerle y traer a venir a la verdad, que en Cristo solamente es a través de ello por lo cual tú y yo podemos tener ese conocimiento de las cosas. Así es. ¿Querías agregar algo más? No, sería todo. Entonces, en ese sentido, termina esta historia aquí. ¿Por qué? Porque terminamos también estos episodios de estas historias familiares, porque vamos a comenzar otra serie nueva a partir de esta entonces. ¿Y la restauración? Ahí te va, espérame. Faraón le cambia el nombre a José. Fíjate, le pone un nombre, José era un nombre hebreo, le pone Zaphnath Panea. Está más fácil José, ¿no? Zaphnath Panea. Y le da por mujer a Asenat, la hija de Potifera, que era un sacerdote de On. José se casa, tiene hijos, pero hay algo muy importante que quiero mencionar en este punto. José tiene a su primer hijo, ¿y sabes cómo le llama? Dinos. Manasés. Déjame decir qué significa Manasés. Él menciona aquí en el versículo, dice, puso por primogénito a su hijo Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Y luego tuvo un segundo hijo que se llama Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Mira cómo está el corazón de José. Manasés le va a recordar, Dios me hizo olvidar, Dios. Porque ¿quién estuvo conmigo siempre? Dios. Dios. ¿Quién me guardó siempre? Dios. Me hizo olvidar el sufrimiento que padecí. Sí, pues si no era de plástico, José,
le dolía su corazoncito, pero Efraín significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y con esto terminamos esta serie. ¿Por qué? Porque José todavía tiene un asunto más pendiente, un propósito más. Hasta aquí José cree que el propósito por el cual él pasó en Egipto, todo lo que pasó era para estar y llegar en esa posición a gobernar. Pero lo que José no sabe es que Dios todavía tiene otro plan, y ese lo vamos a tratar en el siguiente episodio con la nueva serie. No, si es que no te la pierdas, porque esta es como cuando te dejan así como que ¿qué? Y la siguiente, pues entonces viene una nueva serie donde vamos a tratar de la restauración. En esa restauración donde José juega un papel muy importante para traer no solamente salvación a Egipto, porque acuérdate, vienen 7 años de escasez, y esa escasez tiene un propósito para volver a restaurar las familias, porque siempre Dios va a pensar en la restauración. Dios siempre tiene un plan para restaurar. Dios siempre tiene esperanza para la familia, y Dios ama a la familia. Amó a los egipcios, amó a toda esta gente, les mandó un mensajero, les mandó que a ellos quizás no les pidió que se arrepintieran, ¿verdad? Pero la gracia, la providencia de Dios, mandando a un hebreo esclavo para darle solución y una advertencia, para que establecieran una estrategia para que esa nación se preservara. Y mira que, a diferencia quizás de otras historias, ¿no? Como la de Jonás con los ninivitas, arrepiéntate, si no, va a llover fuego del cielo. Esa la vamos a ver en otro día, ¿verdad? Pero si hay algo importante de este mensaje, de esta serie, es que no olvides que el Señor tiene el control de todas las cosas. Lo malo que haya sucedido, lo malo que haya pasado, si en tu corazón está el amarle, si en tu corazón está el permanecer agradándole, buscándole, guardando tu vida de hacer lo malo, tenlo por seguro que entonces todas las cosas obrarán para bien, porque Él lo que estará haciendo en medio de ese dolor y en medio de su sufrimiento, hacer tu carácter más semejante al de su Hijo, y entonces verás, dice la palabra, que vas a pedir todo lo que quieras, vas a pedir todo lo que tú pidas en el nombre de Cristo será hecho, porque conforme a su voluntad, sí, porque Él dice, entonces seremos uno, el Padre y yo, y vendremos y haremos morada en cada uno de nosotros. Y esto es lo maravilloso, que hoy el faraón, aquí leemos y dice, no veo ningún otro como tal, como él, porque tiene al Espíritu de Dios. Y ¿sabes qué? Hoy tú y yo podemos tener al Espíritu de Dios. No tiene que ser nada más José para una tarea específica. Tú y yo podemos decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida, habítame, ayúdame a cambiar mi carácter, ayúdame a cambiar mi manera de ser. Quiero amar a mis hijos, quiero amar a mi esposa, quiero amar a mi familia, quiero entregarme a ella. Y esa es la respuesta que muchas veces Dios está esperando en esas oraciones. Quiero ser más como tu hijo, quiero ser más como tú. Acércame a tu propósito divino. Y en este día, pues, vamos a despedirnos, ¿verdad? No sé si haya por ahí algún otro comentario que tengas. No, saludos desde la Colonia Reforma en Villahermosa. Ajá. Nada más. No, es que como yo estuve entrando y saliendo, no están los comentarios. Ok. Perfecto. Pero yo los digo. Tranquilo. Bueno, Ander sí tiene ahí vista a todos. A ver, déjenme checar primero. Gracias a todos los que estuvieron conectados, y bueno, vamos a mantenernos en contacto para el próximo programa de este sábado, aquí mismo en Infinita Radio, a las 6 de la tarde es la cita. No te lo pierdas, porque hay que continuar la historia de José, como bien comentamos hace un momento. Pues aquí no termina, aquí sigue, y eso es lo bonito. Entonces vamos a cerrar el día de hoy, y nunca olvides que siempre hay esperanza para la familia. Dios te bendiga. Ayúdanos a compartir este en vivo para que podamos llegar a más personas. Espera. Bendiciones. Un comentario. Buenas noches, saludos desde la pero es Colonia Reforma de Villahermosa. Saludos, mi abuelita Bertina. Saludos. Y con eso finalizamos. Es que no salieron. Adiós. Adiós.